Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, donde ha impartido clases de Derecho Penal, Criminología, Derecho Penitenciario, Derecho Constitucional, Derechos Humanos desde hace más de 29 años. Del 2003 al 2009 se desempeñó como coordinador de la Oficina Regional en Tijuana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de 2009 a 2012 Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California. De noviembre del 2013 a la fecha es director del programa WPDI México, Asociación Civil, misma que es presidida por el artista y director de cine Forest Whitaker. Así es. Actualmente está como comisionado, como visitador general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Baja California. Pues bienvenido, amigo, maestro. Le comparto el micrófono, les pido un aplauso para él. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer la invitación de mi amigo el licenciado Gustavo Alcocer a platicar un poco con todos ustedes. Los tengo muy presente porque tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Gustavo, de estar en el reconocimiento que se le hizo a nuestro exrector, el ingeniero López Moctezuma, aquí presente. Un evento muy significativo y donde tuve la oportunidad de saludarlos a ustedes. También me da mucho gusto y debo decirlo, encontrarme a un muy querido amigo, a mi maestro, después compañero, profesor y siempre amigo Luis Dugay Pedrosa. Gracias, Luis, me da gusto verte. Gracias. Pues, amén también de saludar a exalumnos, excompañeros. Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que le proponía a Gustavo cuando me hacía la generosa invitación para acompañarlos? Quiero invitarlos a hacer una reflexión, que pensemos en qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, 35 años más o menos, en nuestro país. Esta reflexión siempre la presento con mis compañeros alumnos, porque a veces tenemos la grave deficiencia de no conocer la historia reciente, y a veces ni la antigua. Venimos con graves deficiencias en el sistema educativo, donde nuestros alumnos desconocen la historia de nuestro país y más desconocen la historia reciente. Entonces, vamos a empezar a ver un referente, que es en el año de 1990. ¿Por qué 1990? ¿Por qué no puse 1985, 1980? ¿No? 1990 lo puse. Si podemos regresarlo para no irlo sacando poco a poco, por favor. Fue la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Allá en 1990, junio de 1990, por un decreto presidencial se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Me queda claro que en aquella ocasión alguien que es uno de los juristas más reconocidos del siglo pasado y parte de este siglo en nuestro país, el doctor Héctor Fix-Amudio, seguramente le planteó al presidente Salinas la creación de este organismo, aunque en 2 ocasiones se lo pregunté al doctor Fix-Amudio, siempre lo negó. O sea, yo no tuve nada que ver, ¿no?, con esa humildad que le caracterizaba. Las circunstancias, todos la conocemos. México venía de un proceso electoral, digamos, empañado por la duda del fraude, aquella famosa caída del sistema. Y desde antes, cuando Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto, junto con un grupo de jóvenes economistas y encabezados por Miguel de la Madrid, tenían pensado la firma de un tratado de libre comercio. En ese sexenio de Miguel de la Madrid, México se incorpora al GATT, es decir, se empieza a insertar a México en una dinámica comercial internacional con reglas claras.
Entonces, ningún país iba a querer firmar un tratado de libre comercio con otro país en el que hubiera una duda respecto a la legitimidad de su gobierno. Había conflictos en prisiones, había desapariciones forzadas, había abusos policíacos. Entonces, una forma de pues, tratar de limpiar esa experiencia era con la creación de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, se nombra como primer presidente en ese entonces a un jurista reconocido en nuestro país, que era Jorge Carpizo, que había sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ministro supernumerario de la Corte, autor de infinidad de obras jurídicas, y venía precedido de un gran prestigio. En la encabeza, y lo que hace Jorge Carpizo es impulsar el estudio, el inicio del estudio de los derechos humanos en nuestro país. En nuestro país no había autores sobre derechos humanos, escasos. Por cada 10 autores españoles había uno mexicano que escribía incipientemente sobre el tema de derechos humanos. Salinas de Gortari, Jorge Carpizo invita a autores argentinos, españoles, a que empezaran a escribir monografías sobre derechos humanos en nuestro país. Entonces, esto empieza a generar una dinámica en torno a una concepción de los derechos humanos. Eso sería otro tema para abordarlo con mayor profundidad, pero ese digamos, es el parteaguas en 1990. Por favor. ¿Cuál era otra constante? Las detenciones fuera de procedimiento judicial. Eso era la regla. Era frecuente, yo empecé a litigar en el año 81 y era frecuente, bueno, no había celulares, uno tenía una oficina y lo que hacía es que andaba en la calle litigando y hablaba cada hora, cada 2 horas a la oficina, hoy tengo recados, entonces ya el secretario o secretaria nos decía, no, pues sí tienes este recado, que tiene un detenido, por decir algo. Entonces uno lo que hacía era acudir a los separos de la policía judicial en aquel tiempo. Uno tenía siempre algún contacto ahí y no acudía uno, como lo dice el manual, ¿no?, ante el Ministerio Público para ver si estaba detenida la persona, porque el Ministerio Público ni enterado estaba en la mayoría de los casos. Entonces llegaba uno y hablaba con la persona de barandilla, oye, vengo a preguntar por esta persona. Entonces decía, no está. Entonces uno acudía a su contacto y decía, pues no está, pero sí está. Entonces ya sabía uno lo que tenía que hacer, ¿no? O promover un amparo, al grado de que las personas podían permanecer tiempos prolongados, detenidos, y no pasaba nada. Después, ya en el año 94, 95, se establece un marco temporal para la detención en sede del Ministerio Público. Entonces, era la constante: detenciones fuera de procedimiento judicial, ni por flagrancia, ni por orden de aprehensión, ni por urgencia administrativa. No lo tenían por eso, sino por una duda que había, entonces los detenían para investigarlo. Siguiente. ¿Qué otra cosa ocurría en los años 90? Agravio a periodistas y defensores de derechos humanos. Ya había agresiones principalmente a periodistas, había pasado lo de Manuel Buendía en la Ciudad de México, había ocurrido en el 88 lo de Héctor Félix, y ya empezaba a haber ciertas agresiones a periodistas. Siguiente. Tortura. Era frecuente el tema de la tortura. Yo tuve la oportunidad de ser defensor público y después secretario de acuerdos. Y cuando era defensor público era frecuente que nos encontrábamos en la reja del juzgado a una persona que había sido torturada. Pero le ocurría algo, que no había un tipo penal de tortura. Lo más que uno podía aspirar era a señalar lesiones y abuso de autoridad. Y si las lesiones no eran graves, pues no pasaba nada. Uno, por mero trámite, decía, y pido que se le dé vista aquí al representante social con las lesiones que presentan mi defenso, producto de la tortura, y bueno, no pasaba nada, ¿no? Era una constante. Tablazos en los glúteos,
meterlos al agua en un costal y luego jalarlos. El agua mineral era recurrente en la federal, los toques eléctricos era recurrente también en la federal. Después, cuando se tipificó ya el delito de tortura, en el año 84 fue la Convención sobre la Tortura en Naciones Unidas, la bolsa de plástico que no dejaba huella. Entonces cada corporación tenía su modus operandi. Por favor. Migración, pero como entre paréntesis circular, era una migración circular en ese tiempo. Ustedes recordarán que la malla divisoria entre México y Estados Unidos en el aeropuerto eran tres alambres, ¿no? De púas, sí. ¿No? Eso era. ¿Y por qué digo circular? Porque el migrante sabía que podía ir a Estados Unidos, le pagaba a un pollero 100, 200 dólares, 300 dólares y lo llevaba a Estados Unidos, trabajaba una temporada, sabía que él podía regresar en las festividades de su pueblo, en las fiestas patronales, en el cumpleaños de los hijos, de la esposa, de la mamá o del papá. Regresaba y decía, bueno, voy a guardar este dinero porque es con lo que voy a pagarle a mi agente de viaje, ¿no? A su pollero. Entonces, había una circularidad de la migración. Esto termina en el año 94 cuando se empieza a endurecer la política migratoria. Todas estas opiniones que yo estoy dando a título personal, no vengo en representación de ninguna institución o organización, es mi experiencia profesional, académica. Y bueno, esto todo se rompe en el año 94, se endurece la política migratoria y entonces empieza a dificultarse el ir y venir. Entonces las personas empiezan a estar más tiempo en Estados Unidos, los flujos migratorios empiezan a ser encauzados hacia el desierto, a la montaña, en una estrategia perversa de la patrulla fronteriza de convertir al desierto de la montaña en aliados de la vigilancia. Muchas personas mueren en su intento. Entonces, la idea inicial de Estados Unidos era sacar de la vista los flujos migratorios. Acuérdense de esas oleadas de personas que se iban corriendo a contraflujo y cruzaban 50, 60 y detenían a 45, pero pues otros 5, 10, 15 lograban su cometido. Entonces, esa era la intención de la autoridad norteamericana. En el año 94 me tocó ser asesor jurídico del operativo Beta y me tocaban guardias nocturnas a veces y le pedía a los que le llamábamos los Beta 1, les pedíamos que les pedía yo acompañarlos, ¿no? En sus recorridos por los puntos, ¿no? Y recuerdo en el Cañón del Matadero llegamos y nos estacionamos y una tranquilidad, una paz que se sentía. Digo, ¿y aquí qué? Espérate, me dice. Y en un momento dado se levantan un montón de cabecitas ahí, escondidos, agazapados, y se van corriendo hacia la malla metálica. Entonces eran cientos de migrantes los que estaban ahí escondidos, agazapados, tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Es cuando había una sola malla. Ahorita ya hay 2 y 3, ¿no? Se rompe entonces la migración circular. Siguiente, por favor. Detenciones prolongadas. Era frecuente, ¿no? Personas procesadas por más de 2 años. Y eso era frecuente verlo en personas detenidas, principalmente cuando estaban a disposición o eran defendidos por defensores públicos. Los defensores públicos éramos como dioses, porque podíamos estar en 3 audiencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces no había personal, entonces uno ya veía ahí, oye, este asunto, no, pues viene confeso y aquí están las cosas que se robó, bueno, pues aquí te paso a firmar y nada más pido la caución. No, en este no viene confeso, y fíjate, bueno, en este sí me voy a enfocar, ¿no? Digo, hay que decirlo. Obviamente no cumplíamos puntualmente con la responsabilidad porque era humanamente imposible. Y esto impactaba evidentemente la buena defensa, ¿no? Entonces, pues los jueces le daban prioridad al abogado particular que estaba ahí empujando el asunto, ¿no? Siguiente.
Conflictos en prisiones. Luis Marco del Pont, un criminólogo argentino recientemente fallecido, decía que había 3 tipos de conflictos en prisiones: resistencia organizada, motín y fuga. Yo recuerdo el motín del Cerezo Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit, donde los internos se amotinan, logran el control del penal, someten a las autoridades, hieren al director del centro, lo hieren, no recibe atención médica y fallece desangrado el director. No había una policía que pudiera hacer frente a ese motín en Tepic, Nayarit, y mandan traer de la Ciudad de México al grupo de los Zorros, cuyo director era Javier García Paniagua, hijo de Marcelino García Barragán, ¿no? Entonces un personaje, Javier García Paniagua, papá de Omar García Harfuch, ¿no? Para que vean la línea, ¿no? Entonces llega este grupo de élite, alguien dispara desde el interior con tan mala suerte y con tan buena puntería que mata a uno de los policías, y los policías entran a sangre y fuego literalmente al Cerezo a recobrar el control, a sangre y fuego. Esto fue un escándalo mayúsculo, salió en revistas nacionales, internacionales. Entonces también generó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué viene a colación? Porque el Cerezo Venustiano Carranza todavía ahora tiene el primer lugar de autogobierno en el país. Es decir, ¿quiénes mandan en el Cerezo? Los internos. A mí me tocó estar en el año 95, 97, me tocó estar ahí. Fui en una visita haciendo una investigación penitenciaria y me tocó estar ahí. Conozco más de 25 centros de reinserción en el país, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y en ninguno me ha dado miedo estar. Ahí sí me dio miedo. O sea, para que se den una idea de lo terrible que es el interior, ¿no? Ahí mandan los internos, ¿no? Y de pronto yo me doy cuenta que estoy con puros internos sin ninguna autoridad, y dije, pues estos amigos no saben que yo soy un pobresor, ¿verdad?, de la universidad. O sea, ellos pueden pensar que yo soy juez, Ministerio Público, y quién sabe que se vayan a, como decimos, a ondear, ¿no? Entonces dije, no, pues vámonos, dije. Entonces, ahí fue una experiencia también importante. Entonces, había conflictos en prisiones. ¿Qué ocurre después, ahora, en 2022? Siguiente, por favor. Bueno, desapariciones forzosas. Fue en el 80 y tantos, ¿no? Con Salvador y con Jesús Domínguez, que en paz descanse, que fue terrible, ¿no? Esa experiencia. Yo la recuerdo porque yo vivía cerca de ahí del Cerezo, allí en el Sonoita. Entonces se escuchaban las patrullas y todo esto, ¿no? La refriega. Y las desapariciones forzosas, ahí hay que decirlo, las desapariciones forzosas eran atribuidas principalmente a la policía y al ejército. Esa era la característica de las desapariciones forzosas. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué pasa en 2022? Siguiente, por favor. Desapariciones forzosas. Pero con la característica de que ahora son atribuidos a la delincuencia también. Entonces la delincuencia empezó a desaparecer personas, pues para que no se generara este escándalo de dejar a las personas tiradas ahí baleadas, ¿no? Entonces era imprimirle terror también a sus actividades delictivas. México es una gran fosa común, eso hay que decirlo. Es terrible lo que pasa en materia de desapariciones forzosas. Es un delito que trasciende más allá de lo que pudiera ser un duelo de la familia. Es un duelo inacabado o ni siquiera iniciado, porque muchas familias se niegan a aceptar la ausencia, y esto no hemos tenido manera de resolverlo. Entonces, obviamente, y ya lo dijo el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en mayo pasado, dijo, esto es impensable si no están coludidas las autoridades. Eso no puede ocurrir.
las autoridades, los policías, los ministerios públicos saben quiénes son los que desaparecen y no hay nada, no se hace nada. ¿Y qué dijo el presidente? Dijo que no iba a aceptar ninguna recomendación de ningún organismo internacional. Y a mí no van a venir a decir estos señores qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que es trágico de esto es que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hago aclaración, vengo a título personal, no haya dicho nada, cuando ella es heredera de una lucha precisamente con personas desaparecidas. Es la peor incongruencia que puede haber. Siguiente, por favor. Muerte de periodistas y defensores humanos. Ya se ha dicho, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, más peligroso para ser defensor de derechos humanos, activistas en el tema ambiental, defensores en el tema de desaparecidos, que impunemente son muertos a manos de delincuencia o de las autoridades. Veracruz es un ejemplo terrible. Siguiente. Tortura. A pesar de que estamos suscritos a la Convención contra la Tortura, de que tenemos un mecanismo nacional para prevenir la tortura, de que tenemos una tipificación, una ley contra la tortura, sigue habiendo tortura. Sigue habiendo la práctica de la tortura. Si me acuerdan, a rato les digo cuál es la estrategia que se está haciendo en esto para seguir con esta impunidad. Siguiente. Precisamente la impunidad. En los años 90, 80 no tomábamos conciencia de que hubiera impunidad. Pero ahorita nos damos cuenta que sí hay impunidad. Lo ha dicho la Comisión Nacional, lo ha dicho IGIMEX, 98% de impunidad. Solamente 1 o 2 delitos de cada 100 son sancionados. Entonces, pues es un atractivo para los delincuentes, ¿no? Oye, si me incorporo en la delincuencia, tengo 98% de posibilidades de quedar impune, pues me dedico a eso, ¿no? Siguiente, por favor. Delincuencia organizada. En los 90 y previo a los 90 no teníamos el concepto de delincuencia organizada. Hablábamos de otros tipos penales, ¿no? Como asociación delictuosa, pero no es sino a mediados de los 90 cuando se crea la ley contra la delincuencia organizada. Y una ley con muchas fallas que se han ido más o menos regulando con decisiones de la Corte, pero una ley pues hecha a modo, ¿no? En una ocasión estábamos en una conferencia y enseguida a mí estaba un amigo y estaban hablando de la delincuencia organizada y volteó y me dijo, oye Eri, dice, no podemos con la desorganizada, vamos a poder con la organizada. Y era Ministerio Público. Siguiente. Ejército en las calles en labores de seguridad pública. Esto empieza con Cedillo, cuando les ponen a los militares unos uniformes grises horribles, ¿no? Y crean la Policía Federal Preventiva, después les cambian el uniforme, pero eran militares en funciones de seguridad pública. Bueno, ahorita, más con la estrategia fallida de Felipe Calderón, que yo me imagino que, ¿se acuerdan que él había dicho que iba a ser el presidente del empleo, no? Y de pronto llega a la presidencia y viene la crisis de Estados Unidos y se convierte en el presidente del desempleo. Yo me lo imagino que nada bien agüitado un día, ¿no? Y así, algún barbero le dijo, señor presidente, usted puede ser el presidente de la seguridad. Y entonces se la creyó, le declaró la guerra al narco, cuando la guerra es entre dos ejércitos pares. Y aquí entonces quiere decir que le estamos dando carácter de fuerza beligerante a una bola de delincuentes. Error. La lucha contra la delincuencia no es una guerra, es una obligación constitucional. Y las guerras son optativas, ¿no? Entonces ahí fue el error que hace Peña Nieto, continúa con esa estrategia, sin decirle así, pero no modifica nada la estrategia. Luego esto lleva, ya desde años previos, a que el ejército era señalado en sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como uno de los principales violadores de derechos humanos. Y en la época en que me tocó estar en la Comisión Nacional,
la autoridad más señalada por violaciones a derechos humanos era el Seguro Social. Pero no se emocionen, digo. No significa que las policías y el ejército se porten bien. Lo que pasa es que imaginen ustedes todas las atenciones que da el Seguro Social todos los días. Proporcionalmente, es decir, hay más conflictos con el gobernado por el número de atenciones que da o que debe dar. Pero ahorita es la Guardia Nacional y el Ejército son las dos autoridades más señaladas en Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces eso es terrible. Alto consumo de drogas. De pronto México se convierte en un país de consumo, porque los narcotraficantes empezaron a pagar con droga a sus traficantes. No en balde, en el tema de los organismos que prestan atención de tratamiento de adicciones, empiezan y nacen en el norte del país. ¿Dónde nacen? En San Luis Río Colorado y en Marihuana. ¿Por qué San Luis Río Colorado? Porque es el paso natural de la droga. Por ahí pasaba la heroína, la cocaína, la marihuana, entonces la gente se empieza a aficionar y empiezan a tener un problema social de consumidores de droga. Entonces empiezan a crear estos organismos del modelo social, ¿no? de atención a las drogas. Y Tijuana es pionero en eso también. ¿Por qué? Porque empezó a haber un alto consumo de drogas. En una ocasión estoy dando una charla a un centro de tratamiento a personas que trabajaban la atención de acuerdo a la norma oficial 028, y se me ocurre decir, yo recuerdo cuando éramos niños decíamos, no, es marihuano, no le hables, ¿no? Y yo tontamente les digo ahí, ojalá ahorita todos fueran marihuanos, y dicen, sí, no es cierto, le digo, no es cierto. ¿A qué me refiero? Que empezaron a usar drogas de diseño, la metanfetamina, el salicristal, y entonces empiezan los daños orgánicos, ¿no? Irreversibles. Problemas que tenemos ahorita, y el fentanilo que los está matando. Consumen y se mueren, ¿no? Pero hay otros que tienen un daño orgánico irreversible. Siguiente, por favor. Autodefensas. ¿Cuándo hubiéramos pensado que íbamos a tener autodefensas? Es decir, la sociedad empieza, así como el organismo de un ser humano, a generar sus propios mecanismos de defensa y de protección contra la amenaza. Entonces empieza a haber autodefensas, también hay que decirlo, algunos coludidos con cárteles, entonces, pero otros verdaderamente preocupados por la inseguridad que priva en sus localidades. Siguiente, por favor. Conflictos en prisiones, sigue habiendo conflictos en prisiones. ¿Por qué disminuyó un poco el tema de conflictos en prisiones? Porque a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal hubo una reducción de las personas en prisión. Ejemplo, Baja California, antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, tenía 18,000 internos en prisión. Ahorita tiene 13,000. ¿Dónde están los otros 5,000 que estaban antes ahí? Están en su casa, trabajando honradamente, se reinsertaron milagrosamente porque no hicimos nada para hacerlo. Es decir, por esa disminución baja la tensión en los centros de reinserción social, pero sigue habiendo conflictos, ¿no? Topo Chico, por ejemplo, ¿no? Que lo tuvieron que cerrar, ¿no? El cierre de Islas Marías como campo, como cárcel, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. Desplazados por la violencia. Ya no es únicamente el migrante por razones económicas, sino es el desplazado por la violencia. El desplazado también por catástrofes naturales, ¿no? El Chichonal, el Gilberto, todas estas tragedias que pasan en el sur mexicano y en Centroamérica, que obligaban a migrar a muchas personas por los catástrofes naturales, ¿no? Que se potencializan en un país de tercer mundo, ¿no? Ya no es únicamente por razones económicas. El migrante centroamericano migra porque no tiene trabajo. El migrante mexicano emigra porque quiere mejorar sus condiciones de ingreso. Pero ahora, personas con ciertos recursos tienen que emigrar por la violencia.
porque los agarran y los llevan con un notario público para que firmen una escritura donde le ceden sus bienes a X persona, y el notario tiene que hacerlo, si no se muere, o le matan a sus familiares, entonces tienen que salir huyendo por la violencia. Siguiente. Las caravanas migrantes. ¿Cuándo hubiéramos pensado nosotros en las caravanas migrantes? Nunca. Eso es un tema que a mí me apasiona, el tema de la migración, y lo he estudiado durante muchos años. Es increíble que nunca nos anticipamos a eso, como otros casos, ¿no? Pero las caravanas migrantes, totalmente impensable. Nos llamó mucho la atención, fue mediáticamente muy atractivo, pero también perdimos de vista la migración, digamos, al menudeo. Llegan más personas todos los días en un cierto periodo que la caravana migrante. Fíjense cómo son los distractores. Siguiente, por favor. La transición política. Algo hay que decirlo, México ha tenido 2 grandes transiciones políticas pacíficas. Ha habido muertos. Allá se matan entre ellos por cuestiones partidistas y todo, pero han sido pacíficas, no ha sido golpes de Estado y todo eso. Eso hay que reconocerlo, porque tenemos, espero que sigamos teniendo, un sistema electoral sólido, con sus errores, con sus fallas, pero perfectible. Entonces eso es importante. Feminicidios y movimientos feministas. Esto es terrible. México es un país de feminicidios, donde esto ha provocado el movimiento feminista, que a muchos no les gusta o no nos gusta la actitud. Pero yo, ¿cómo me voy a atrever a pararme frente a una señora que dice, oye, me desapareció mi hija, y la señora anda pintando paredes, rompiendo? Y voy a decir, señora, cálmese. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le puedo decir yo eso? Si no soy capaz de resolver el tema. El día que resolvamos, el día que seamos eficientes en la prevención y la sanción del feminicidio, entonces ese día, señora, ya véngase, ya no haga su desorden, a ver, señorita, véngase para acá, ¿no? Pero mientras no. Y esa es la historia de este país, que toleramos muchas manifestaciones violentas. ¿Por qué? Porque no tenemos cara para decir, no lo hagan. ¿Con qué cara? Por favor. Y luego la pandemia. La pandemia desnudó un sistema de salud totalmente ineficaz, y lo peor de todo no es lo que ocurrió en la pandemia. Lo peor de todo es que no aprendimos nada de la pandemia. Yo no escucho a las autoridades de salud, de educación, de seguridad decir, aprendimos esto en la pandemia y vamos a resolver esto con el tema de la pandemia. La prepandemia como una experiencia, la pandemia como un referente y la pospandemia como un reto. Yo no escucho a nadie hablar de eso y no aprendimos nada, ¿no? Seguimos con nuestra, entre comillas, normalidad, que no es normal. Entonces, no aprendemos nada. Entonces, yo los invito a hacer una reflexión sobre este escenario. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado en ese ínter entre 90 y 22? Cuando tenemos más leyes, cuando tenemos más instituciones. Si hacemos un recorrido a lo largo y ancho de la Constitución, vamos a encontrar más de 100 instituciones de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos creadas para la protección de derechos humanos específicos. Ejemplo, artículo primero, no a la discriminación. Está la CONAPRED, cuyo primer director fue Gilberto Rincón Gallardo. Mi pregunta es, eso se creó como en el 2002, 2003, ¿quiere decir que a partir de la creación de la CONAPRED ya no hay discriminación en este país? O el artículo segundo, que habla de las cuestiones indígenas, teníamos al INI, a la CDI, y ahora no sé cómo se llame. ¿Quiere decir que hay un organismo ya de protección de los derechos humanos de los indígenas? ¿Quiere decir que ya se le respetan los derechos humanos de los indígenas? Tampoco. Tenemos el tercero, de educación. Desaparecieron el Ceneval.
para la supervisión de la calidad educativa. Y el cuarto, el Instituto Nacional de la Mujer, dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley, los institutos estatales de la mujer, los institutos municipales de la mujer, quiere decir que ya la mujer no es violentada. En los derechos de la niñez está la CIPINA, el Sistema Integral para la Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes, quiere decir que los niños ya no son violentados, cuando los niños en este momento son víctimas no únicamente de la violencia intrafamiliar, de la violencia escolar, sino de la violencia criminal. Caray, si no podemos defender, digo, ya estamos claros que a las mujeres no las podemos defender. Ahora ni siquiera a la niñez. Este niño que lo matan cuando va cruzando por un puente y luego le echan la culpa al crimen organizado. ¿Qué está pasando? Porque no es responsabilidad del ayuntamiento, dice, del alcalde. Claro. Entonces, son temas que nos deben llevar a la reflexión. Es decir, tenemos leyes, tenemos una ley contra la tortura, una ley para las separaciones forzadas, tenemos una ley de adolescentes, de justicia para adolescentes, tenemos instituciones. Entonces, ¿qué falla? Fallamos las personas. Como si en este país no hubiera personas profesionales. Siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, a lo mejor con el enter. Entonces, yo hago una relación con el informe del Índice Global de Impunidad. Los invito a que se metan a esa página, Índice Global de Impunidad México, IGIMEX. Es un estudio que realiza la Universidad de las Américas de Puebla, junto con otras organizaciones, en el que hace un análisis de la impunidad en nuestro país. Y lo maneja desde tres dimensiones: la dimensión funcional, la dimensión estructural y la dimensión de derechos humanos. La dimensión funcional es la falta de capacidad para poder cumplir con la función. Y la estructural es la falta de capacidad instalada. Se dice que en este país tenemos un déficit de policías, lo sabemos. En Tijuana tenemos 2.500 policías, divídanlos en 4 turnos, no en 3, en 4 porque es los 3 turnos más el de descanso. Quítenle todos los escoltas de los funcionarios. ¿Cuántos policías nos quedan para, qué quieren? ¿800 colonias? ¿1000 colonias? Pues hay una falta de policías. Gracias. Entonces, en México no pasa nada, ¿no? La noticia de ahorita es opacada por la noticia de mañana. Y la de ahorita opacó la de ayer. Y más con la profusidad de las notas a través de las redes sociales. La impunidad no es el reflejo de la inoperancia y la corrupción de las instituciones, el fracaso funcional y estructural en sistemas de seguridad y justicia. México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados por el Índice Global de Impunidad en el 2020. En el 2017 ocupó el lugar 66 de 69 y en el IGI de 2015 obtuvo el lugar 58 de 59. Hay países que no entran dentro de este estudio porque no mandan información. A eso se llama impunidad estadística. Pero bueno, ahora sí que de los que están, pues estamos en los últimos lugares, ¿no? Siguiente, por favor. Ya lo dije ahorita, no aportan información o es inconsistente, entonces están dentro del rango de la impunidad estadística. Dentro de la dimensión de derechos humanos, esto es importante, aunque muchos digan, es que por culpa de derechos humanos, no es cierto. Ese discurso ya no se la crean. El 80% de las personas que llegan a los organismos de derechos humanos son víctimas del delito. Y a mí cuando me tocaba ir y por un torturado a los separos de la Policía Ministerial, allá en el 91, cuando empezamos en la Procuraduría de Derechos Humanos con don José Luis Pérez Canchola, un hombre de una verticalidad a toda prueba, llegábamos y le decíamos, a ver, pues vamos a denunciar la tortura, pero tú vas a responder de las armas, las drogas y el torturado y el secuestrado, ¿eh? Es otra cosa. Es decir, no se dejen engañar. Los organismos de derechos humanos no defienden delincuentes, defienden personas
y la mayoría son víctimas del delito. Por ejemplo, hay una sentencia que se dictó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la sentencia de masacre de Mapiripán contra Colombia. Y en esa sentencia, en una de esas sentencias, se acuña un principio que se llama principio de debida diligencia. Y este principio de debida diligencia dice que las autoridades están obligadas a investigar de manera diligente violaciones graves a derechos humanos. Así como soy crítico de los legisladores y de los políticos, también reconozco que el legislador mexicano tomó ese principio y lo incorporó en la Ley General de Víctimas del 2013. Después lo incorporó en el Código Nacional de Procedimientos Penales y después lo incorporó en la Ley de Desapariciones Forzadas. Es decir, cualquier abogado aquí que litigue, si su asunto no avanza en la Fiscalía, invoque ese principio. A mí, Ministerio Público, me tienes que acreditar que estás actuando de momento a momento. Nada de que haces una actuación y dentro de 6 meses otra, no. De momento a momento. Principio de debida diligencia. Eso es un estándar internacional que fue recogido y llevado a la ley interna, lo cual es bueno. Bueno, muchos de esos estándares tienen que también irse incorporando en nuestro derecho interno. Como dice el maestro Sergio García, el jus común. Es decir, que tengamos un derecho común a todos y que recojamos las mejores prácticas, las mejores ideas, los mejores principios que aparezcan en otros países. Ejemplo, Colombia tiene una jurisprudencia de derechos humanos muy importante, porque Colombia aprendió de sus tragedias, de la guerrilla, del narcotráfico, aprendió de sus tragedias. México no ha aprendido nada, por eso digo que en México no pasa nada. 68, 71, la guerra sucia, los desaparecidos, y aquí no pasa nada, no aprendemos de nuestras tragedias. Eso es una terrible herencia que estamos dejándole a las futuras generaciones. Siguiente, por favor. Hay un informe de justicia cotidiana que se hizo en el sexenio de Peña Nieto. Léanlo. Resulta que los ineptos estamos en los estados. Así lo dice el informe. En los estados no saben administrar justicia, por eso se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los estados no saben organizar elecciones, por eso se creó el Instituto Nacional Electoral. Eso se llama centralización legislativa. ¿Y la federación? ¿Y el pacto federal dónde quedó? Digo, estoy de acuerdo, ¿no? Cada quien lleva su federalismo como Dios le da a entender. Aquí tenemos un federalismo made in México, ¿no? De pronto renunciamos los estados a ese tipo de... Allá viene el Código Penal Único. ¿Y esto es malo? No me parece que sea tan malo. Porque los estados están en manos de caciques. Más de 6 años para que se creara la Comisión de Atención a Víctimas y la Ley de Víctimas en Baja California. ¿Por qué? Porque simplemente los que mandaban decían, no, espérame, es que eso significa dinero. Entonces, a lo mejor esa centralización legislativa no es tan mala. A veces hay que pensar fuera de la caja. Entonces, vamos viendo hasta dónde llega esta situación. Digo, porque también esa ley la aprobaron representantes populares de aquí de Baja California. Que dicho sea de paso, yo no me siento representado, ¿no? Entonces, hay que ver. Baja California se encuentra dentro de los 3 estados con un grado de impunidad muy alto o elevado, con 78.8 puntos. Ocupando, eso lo puse en latín. No es cierto, me equivoqué, fue un error de dedo. Ocupamos la posición 28. Baja California la posición 28. Ahora sí que ni otros estados con peores economías, ¿no? Y hace falta una estrategia de prevención del delito. El delito que más se comete en Baja California es la violencia intrafamiliar. Y no hacemos nada por atenderlo. Y es un delito que tiene que haber una intervención directa. Yo no digo tanto sino para conocer la etiología del delito, la frustración económica, las adicciones, el machismo, la codependencia emocional,
Como si no tuviéramos suficientes estudiantes de psicología, de derecho, de criminología. Tenemos mucho talento en las universidades y no tienen dónde trabajar ellos. Bueno, vamos jalándolos, vamos invirtiendo en ese tipo de tareas de prevención. Prevención universal, la que se lanza a todos, la indicada, la que ya va específicamente en temas vulnerables. Y la específica, es decir, a ver, esta persona, estos niños, estas niñas tienen riesgo de adicciones. Vamos a hacer un trabajo de contexto. Porque yo no voy a llegar a Camino Verde o voy a llegar a la Sánchez Taboada y le voy a decir, niños, no se droguen porque fíjense que... Y saliendo de la reunión hay el tuercas y los otros delincuentes diferentes drogas, ¿no? No. Entonces tenemos que hacer una estrategia que atienda las circunstancias particulares de cada sociedad. No puede haber recetas mágicas. Entonces esta es una realidad que está aquí. Por eso es que tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que falla? Si tenemos leyes, si tenemos instituciones, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Por mi parte es todo. Muchas gracias.